En el interior del Parque La Carolina, en la ciudad de Quito, se encuentra un maravilloso lugar que pone al alcance de las personas la esencia de la riqueza botánica de nuestro país. Como un referente para la educación y conservación de la flora andina del Ecuador, un centro vivo para la educación y la contemplación de la flora y un lugar de recreación y regocijo, así se califica el Jardín Botánico de Quito. Ecuador es uno de los países con más especies de plantas en el mundo y si comparamos su número en relación con su superficie es el más diverso de la Tierra. El jardín está dividido por zonas. Aquí se han creado los diversos ecosistemas de nuestro país y por los cuales el Ecuador es considerado como país megadiverso. A nivel mundial, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos, es decir, de los más ricos en biodiversidad y endemismo. Con tan solo 256.370 kilómetros cuadrados, esto es el 0,17% de la superficie terrestre del planeta, posee más del 11% de todas las especies de vertebrados terrestres, 16.087 especies de plantas vasculares y alrededor de 600 especies de peces marinos. En el jardín botánico podrás observar desde el frío tapiz vegetal de las alturas andinas hasta el trópico exuberante. El primer ecosistema son los humedales, llamados así por la gran cantidad de agua que podemos encontrar. Aunque aquí está simulado un humedal de la sierra, existen en diferentes zonas del país como los humedales costeros, que son los famosos manglares y lagunas de aguas salobres, o las lagunas, riachuelos, chacras o ríos. También son humedales, estos se diferencian por el agua que puede ser dulce o salada. En este humedal se puede observar plantas acuáticas como las ninfas de agua, la flor de loto, planta que sirve de sitio de desove para algunos peces y que además es el lugar preferido de algunas ranitas para posarse y tomar el sol, e incluso algunas aves como la gallareta, especie migratoria que visita Quito de paso, aprovechan esta planta para posarse y pescar. Al frente están las totoras, cuya fibra después de secarse es utilizada en canastas, aventadores. En países vecinos como Bolivia y Perú, la totora sirve para elaborar botes para el transporte y se usa para crear verdaderas islas flotantes como la de Bahía de Puno. Incluso la antigua comarca de Quito utilizó mucho la totora para construir camas y manteles. Los humedales son ecosistemas reguladores de agua y son fuentes de suministro para grandes poblaciones y actividades agrícolas, así como áreas de biodiversidad y valor cultural. El mundo ha reconocido su importancia y por ello cada 2 de febrero se celebra su día llamando a la colectividad a cuidar este ecosistema. Al sitio donde descansan las palmas se le ha denominado el Jardín de las Reinas, ya que sus hojas parecen coronas, por ello son las reinas de los bosques. En el país hay alrededor de 130 especies de plantas, algunas son nativas y otras introducidas. Uno de los objetivos del jardín botánico es resaltar las plantas nativas como el palmito, la palma de Quito, el coco cumbi que usan para hacer anillos, la tagua, material muy utilizado para elaborar aretes, artesanías y botones. Otra de estas soberanas del bosque es la palma de cera, que debe su nombre a que antiguamente sacaban una especie de aceite de la parte interna y generaba combustión para alumbrar los pueblos de Quito. La palma de cera está en peligro de extinción ya que la gente la lleva a la iglesia el domingo de Ramos sin tomar en cuenta que la planta demora cerca de 80 años para recuperarse, dejando sin albergue al loro palmero, especie de ave que descansa en esta planta. Por ello se pide a la población utilice plantas como la ruda y el romero para estas fechas de recogimiento, ya que son plantas que se recuperan con facilidad. El pumamaqui es otra palma nativa y su nombre traducido del quichua significa mano de puma, calificativo dado ya que la hoja se parece a una garra. Esta planta es endémica, es decir, es única en el mundo y la mayoría de hogares tiene un pedacito de esta palma, ya que se suele elaborar las famosas cucharas de palo con ella. Al continuar caminando te sorprendes al ver unos gigantes barbados de ramas retorcidas y cubiertos de cientos de plantas que crecen pegadas a ellos. Es el bosque nublado y alberga la mayor diversidad biológica del mundo. Este ecosistema, también llamado la ceja andina o el pulmón del mundo debido a su generosa vegetación, este sistema escarpado tiene una cubierta vegetal no continua que permite la entrada de los rayos del sol, dando lugar a una forma de vegetación exuberante y única. Especies como el podocarpus, los anturios y los helechos arbóreos predominan en el sitio. El podocarpus es una planta endémica y se lo conoce como el gigante del bosque nublado.
porque puede alcanzar alturas de hasta 30 metros. En la época colonial, los artistas utilizaban esta madera por su resistencia y durabilidad para elaborar altares. Los helechos arbóreos, conocidos como colas de mono, son otro de los habitantes del bosque nublado. Estos alcanzan alturas de hasta 20 metros y la longitud de sus hojas logra de 4 a 6 metros. Cabe mencionar que los helechos crecen 10 centímetros por año y que son plantas que no tienen semillas ni flores y se reproducen por esporas. A los anturios se les conoce como orejas de elefante o babero de bebé por la forma de sus hojas. El bosque nublado se caracteriza por poseer árboles y hojas gigantes como los que hemos observado. Otro habitante de los bosques nublados o tropicales son las bromelias o guaycundos, los cuales se alejaron del suelo para vivir en el aire. Se sujetan a las ramas de los árboles, pero esto no es de regla, ya que hay bromelias que viven en el suelo. Las hojas de estas plantas con el pasar del tiempo se modificaron y se transformaron en flores que se les conoce como inflorescencias. Son hojas con coloración, son llamativos para nosotros y para los animales que las polinizan. Además de su función ornamental, las bromelias actúan como pequeñas fuentes de agua para los insectos y anfibios que buscan para refrescarse, son como piscinas naturales. En el páramo las plantas han desarrollado increíbles adaptaciones para protegerse del frío y el viento. El páramo es nuestra mayor reserva de agua y se caracteriza por el frío intenso, los vientos helados y aquí la precipitación es constante y gracias a eso se acumulan reservas de agua dulce. Las plantas que están presentes aquí son el arrayán, utilizado como antiséptico. Los pajonales son claros indicadores que nos encontramos en un páramo. Esta planta es utilizada para la construcción de chozas ya que actúa como aislante térmico evitando que el agua y el frío ingresen. El quichuar es el árbol sagrado de los incas, crece en el Perú, Ecuador y Bolivia y tiene poderes sobrenaturales. Desde la época de los incas, este árbol fue multiplicado para satisfacer necesidades como combustible y su madera se usaba para la talla de cucharas, queros y de figuritas que el inca las tiraba al fuego durante los rituales. El cixe, planta muy utilizada en época de verano para elaborar cometas, antes las comunidades usaban las hojas de esta planta para cortar el cordón umbilical. La achupaya es una planta muy requerida por el oso de anteojos que mastica y absorbe nutrientes de este vegetal. En el páramo también encontramos algunas plantas alucinógenas como el shanxi, que lo ponen en un estado de alucinación y que causa incluso la muerte. Las culturas antiguas consumían las frutas y entraban en trance. Esta planta era considerada sagrada y solo los chamanes la consumían para conectarse con los espíritus de la naturaleza. Una de las más conocidas es el mortiño, utilizado para elaborar la colada morada, bebida tradicional ecuatoriana. También se utiliza como tinte para escribir o teñir lana o algodón. El frailejón, también conocido como orejas de conejo, por su suavidad, es otro habitante del páramo, así como la cucharilla utilizada para aliviar los cólicos menstruales. El hiso sirve para problemas de tos. La sábila, en cambio, se le atribuye beneficios en el tratamiento para curar problemas de próstata. Y las almohadillas, que son una acumulación de hojas secas y su función es absorber agua, se encuentran en los páramos siempre y cuando sobrepasemos los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Seco pero jugos. Así se puede definir al matorral seco espinoso. Aquí encontramos a los cactus y ágaves. Con formas fantásticas que almacenan agua, parecen verdaderas cantimploras, lo que les permite soportar la sequía. No te dejes engañar por la aparente pobreza del desierto, te sorprenderá su riqueza. Guayabamba, Tumbaco, Quinche, San Antonio, El Chota son algunas de las zonas en donde se encuentra este tipo de vegetación. Las tunas son una de las frutas que predominan en estas zonas. En cambio, el nopal, planta propia de México, se toma las hojas, se saca los espinos y la utilizan para alimento y en la elaboración de platos típicos. El guarango tiene un tronco espinoso y se lo usa para curtiembre del cuero. En algunas zonas lo han vuelto a sembrar para evitar el uso de plomo en los artesanos que trabajan el cuero, ya que esta planta permite trabajar el cuero sin implicaciones en la salud. La hoja del penco blanco se utiliza como fibra para hacer costales, redes de pescar, alpargatas, es flexible y resistente. En cambio, del penco negro o ágave americano se extrae el chaguarmishki, sustancia líquida que sirve como energizante y si se deja fermentar se convierte en el pulque. San Pedro es una planta nativa de los Andes y en cada región el uso es variable.
Acá en el Ecuador se utilizaban para contrarrestar la fiebre, también cicatriz heridas, y la mescanina, sustancia que se obtenía de esta planta, antiguamente se la utilizaba para llevar a estados de conciencia superiores o alterados, y con ello se lograba obtener visiones de futuro. Se acostumbraba a dar a los niños cuando estos salían de esa etapa e ingresaban a la adolescencia, y esta planta les direccionaba su futuro. Otras de las plantas del bosque seco son la corona de Cristo, por su forma a la corona de espinas, el asiento de suegra, otro cactus en forma de asiento. La eterna primavera de nuestro país permite embellecer al mundo con flores de exportación. No te pierdas este Edén multicolor en el Jardín de Rosas del Jardín Botánico de Quito. Uno de los principales atractivos del Jardín Botánico es que mantiene una colección de las orquídeas más representativas, aproximadamente 1.200 especies. En el Ecuador existen cerca de 4.200 especies. Se pide a los visitantes no manipular las flores, ya que son muy frágiles y necesitan un año para su crecimiento. Un dato interesante de las orquídeas es que la mayoría no necesitan tierra, es decir, son epífitas. Por lo general se confunden las orquídeas con las bromelias. Se las puede distinguir por los pseudobulbos, una especie de falso bulbo. Aquí la orquídea guarda energía a través de sales minerales, carbohidratos y agua durante la estación lluviosa y la utiliza en época seca, por ello son consideradas como las más evolucionadas del mundo. Vale aclarar que no todas las orquídeas tienen pseudobulbos. Un sorprendente grupo del reino vegetal están representadas por los géneros Nepenthes y Helianthora, plantas que complementan su nutrición con insectos, lagartijas, peces pequeños, sapos e incluso hay registros de plantas carnívoras que han comido aves y roedores pequeños. Estas plantas producen un ácido que se mezcla con el agua para descomponer el alimento. Las plantas carnívoras emanan un olor que atrae a la presa y una vez atrapada la retiene en esa copa o especie de estómago que tiene la planta para luego lentamente irlas digiriendo. En la naturaleza alcanzan hasta 40 centímetros. Estas plantas fueron traídas de Sri Lanka. En el país hay presencia de estas plantas en el oriente, en la laguna del Voladero del Ángel y en Loja. Su necesidad de alimentarse de carne es porque la tierra en donde se asientan es ácida, carente de nitrógeno, fósforo, potasio, para que absorba y por eso busca alternativa y los animales tienen gran cantidad de proteínas. Al cierre de esta visita, Marco Vidia, coordinador de guías del Jardín Botánico, nos explica a una de las plantas más representativas del sitio y que ellos la llevan con orgullo en su camiseta, ya que es el logo del centro de aprendizaje. Se trata de la cascarilla. La cascarilla es un emblema del Ecuador. De esta planta se extrae la quinina, que combatió la fiebre amarilla, la malaria. Esta planta es endémica de Loja. Los estudios realizados por científicos internacionales les valió el Premio Nobel de Medicina. Uno de sus últimos usos es la elaboración de agua tónica, ideal para medicinas y cócteles, generosa la naturaleza con los seres humanos. El Jardín Botánico abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los fines de semana y feriados de 9 a 17 horas. Consulte a través de su página web las tarifas para visitar este maravilloso lugar.